pero vamos a preguntarle a nuestro invitado, Elmer Sánchez, economista y profesor de macroeconomía de la Universidad de Lima. Primero, ¿qué es el déficit fiscal? Para que lo entiendan los oyentes y televidentes de RPP. Y dos, ¿cómo nos afecta esta cifra de crecimiento de déficit? Buenos días, Diana. Buenos días, César, por allá. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Sí, el panorama es un poquito preocupante, de incertidumbre, ¿ya? Para contextualizar a los televidentes, a los radioyentes de qué es el déficit fiscal, qué es una regla fiscal, todos estos términos, básicamente es esto. Nos situamos en el 99, es nuestra primera ley de transparencia fiscal, y básicamente esto es que el Estado se compromete a realizar algunos compromisos en términos fiscales. Dos compromisos, básicamente deuda PBI del 30%. ¿De acuerdo? Ya, eso es básicamente, yo tengo una deuda en el banco, 300 soles y gano 1000, pues es 30%, ¿no? Básicamente eso, ¿no? En eso hemos estado súper bien. A nuestra deuda en términos de PBI es bajo respecto a la región, 30-35%, oscila por ahí, es bajo, no hay preocupaciones ahí, pero en términos de déficit fiscal estamos preocupados. ¿Qué es un déficit fiscal? Yo gano 1000 soles, ¿ya? Y tengo una deuda, mis gastos son de 1010. O sea, yo tengo ingresos 1000 y gasto 1010. Mis ingresos no me alcanzan para cubrir mis gastos. 10 soles me estoy prestando. Esos 10 de 1000 es 1%. Básicamente la regla te dice, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que tener un déficit de 1% a lo mucho, no más. O sea, 0.9, 0.8. Y si tienes superávit, mejor. ¿Ya? Estas reglas fiscales a lo largo del tiempo han ido cambiando, han ido mutando, ¿ya? No siempre se han cumplido las reglas fiscales. Nos situamos en el 2009, no se cumplió la regla fiscal porque hubo obviamente una crisis financiera internacional. Nos vamos a la pandemia, tampoco se cumple la regla fiscal, pero es por obvias razones, pues la gente necesita los medicamentos, necesita las vacunas, necesita ayuda social y el Estado lo que tiene que hacer es gastar, 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 gastar. Ya no se puede ahorrar nada. ¿Ya? Entonces, las veces que nos hemos salido de la regla fiscal es porque hay algo exógeno que de alguna u otra manera nosotros decimos, oye, es algo exógeno, no lo puedo controlar, entonces me salgo de mi regla fiscal. No es este escenario. No. 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas se compromete a tener un déficit fiscal de 2.4. 31 de diciembre de ese mismo año, déficit de 2.8. Un año dices, bueno, 0.4 no es mucho, ¿no? Ya, bueno, en fin, ya, listo. Siguiente año, el 2024, se compromete con 2.8. Llega a fin de año, el déficit fiscal es de 3.5. No estamos logrando. Segundo año consecutivo. Tercer año, el 2025. Este año nos ha prometido 2.2. El mercado cree que va a ser 2.5. Tercer año. Wow. El cuarto año, el 2026, dice 1.8, el mercado tampoco le cree. Y así sucesivamente, el Ministerio de Economía y Finanzas plantea que en el 2028 vamos a tener 1% de déficit. ¿Se va a lograr? El mercado no le cree. Y esto es muy preocupante, ese es a nivel macro, ¿ya? ¿Por qué es preocupante esto? Porque básicamente las calificadoras de riesgo miran la estabilidad macro, obviamente para calificar tu deuda. Entonces, las calificadoras de riesgo dicen, a ver, inflación baja, baja, pues check, contentos, ¿no? Reservas internacionales, check, todo bien. Deuda pública, check, tranquilos. Oye, pero el déficit fiscal, un año ya me fallaste, segundo año me fallaste, tercer año creo que me vas a fallar. Oye, no seas malo, pues. Nuestro grado de inversión ahorita, nuestra deuda tiene un grado de inversión, ¿ya? Por las tres calificadoras. Pero si esto sigue, el grado de inversión puede bajar. Y si el grado de inversión baja un grado de especulación. Y esto nos afecta a todos. Ya nos afecta a ¿Cómo nos todos. afecta eso, profesor? Muy bien, yo voy ahorita a sacar un crédito de consumo, un crédito corporativo, un crédito hipotecario, una tasa está 10, 11%. Si nosotros tenemos como Perú un grado especulativo, esa tasa ya no va a estar 10%, esa tasa va a estar 13, 14%, y yo, agente económico de a pie, simplemente estoy pagando más por los errores de alguien de arriba. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando? Arriba nos dicen que todo va bien. Lo que pasa es que en términos de crecimiento hay buenas perspectivas de crecimiento. Que crezcamos bastante quiere decir que la deuda se reduce, pero eso no quiere decir que podamos gastar por gastar y gastar y gastar. Cuando me voy a comprar una casa o alguien piensa en comprarse una casa va a pagar mucho más. Correcto, al final la tasa de interés va a ser mayor y ese crédito, ese 2, 3, 4, 5% extra,
básicamente es exógeno a ti, porque tú no controlas, o sea, el agente económico, Claro. el de a pie, no controla eso, ¿ya? Entonces, eso es un poco doloroso para nosotros, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo hemos llegado a esto? Porque antes del 2021, el Estado peruano, el Ministerio de Economía y Finanzas era buenísimo. Emitimos un bono en 2020, ¿ya? Por 101 años a una tasa de 2.5, 3.2 por ahí, bajísimo. Bajísimo, éramos la estrella, ¿ya? En términos fiscales hemos perdido un poco de relevancia, en términos monetarios seguimos muy bien, pero en términos fiscales lo que está pasando es esto. A ver, si tenemos déficit fiscal, o aumentamos nuestros ingresos o disminuimos nuestro gasto. No hay más matemática que eso, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando con nuestros ingresos? Hay un tema estructural que es básicamente el mercado laboral peruano. 75% de la población es informal, no tributa. ¿Ya? ¿Cómo solucionamos eso? En algún momento les mencioné que eso no depende de una visión economicista, no depende de subir, bajar números, no. Eso es sentarnos, antropólogos, sociólogos, gente de derecho, un montón de gente, empresarios, y decirle, oye, ¿por qué no pagas? ¿Qué pasa? ¿Es muy cara la tasa? Ese es otro tema. ¿Ya? Pero vayamos ahora al tema de qué más pasa con los ingresos. Hay una ampliación de beneficios tributarios, ¿no? Por ejemplo, en Chancay se prevé hacer una zona económica especial. En sencillo, ¿qué es eso? Yo soy un empresario... La zona industrial. Como una zona económica especial. Ajá. Básicamente eso en sencillo es esto. Yo soy un empresario, voy a Chancay, pongo algo de exportación y ya no tengo que pagar impuesto a la renta. 0%. En realidad eso sí dinamiza la economía, pero el empresario lo va a poner sí o sí pues en Chancay, porque ahí está el puerto de Chancay, no lo va a poner en Lambayeque, claro, que no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, evitar ese tema de, o sea, poner estas zonas especiales económicas, lo único que hace es reducir los ingresos tributarios. Ese es por el lado de recibimos menos plata, recibimos menos recursos para poder invertir. Ahora, profesor, una consulta. Acá quizá muchos oyentes me dicen lo mismo, pero ¿cómo es que cada año el gobierno gasta más plata de la que tiene? Si siempre escuchamos reportes que los gobiernos regionales solo gastaron el 70%, los ministerios solo alcanzaron un 80%, o sea, ¿y esa plata que sobra dónde queda? ¿Dónde está? Muchos vuelve al fisco y con esa misma plata hacemos el presupuesto del otro año. O sea, cuando hay una plata que no se gasta, ya, yo soy municipalidad X y mi gasto corriente fue 100%, pero mi gasto de inversión fue 80%, ese 20% extra va de nuevo al gobierno nacional, ¿no? Y con eso se hace el presupuesto, con ese 20% extra se hace el presupuesto del otro año, ¿no? Hay un tema importante a mencionar acá, que ya los ingresos ya sabemos qué está pasando, pero ¿qué pasa con los gastos? Ha habido un exceso de gasto desmedido en los últimos años, por parte del legislativo, por parte del ejecutivo. Hay que recordar que estamos en un año preelectoral, eso siempre sube el gasto de inversión pública este año y el otro año, lo cual va a ser poco más difícil cumplir la meta fiscal, ¿ya? Y hay dos cositas que me gustaría mencionar, ¿no? Uno es la pérdida de capacidad de liderazgo que ha tenido el ministro, en este gobierno, el ministro de Economía, ¿ya? Antes el ministro de Economía tenía tanto poder como un premier, ¿no? Y si el gobierno, ¿no? Y si el Congreso venía a decir, claro, y si el Congreso decir, oye, ¿sabes qué? Dame esta plata, por favor, quiero esto. El ministro te decía, no, estoy cerrando el caño, no puedo darte ese financiamiento. Bueno, es que ahora le dice no y se quedan sin ministros, el gobierno empieza a tambalear. Bueno, ahí también hay un condicionamiento de dependencia del Ejecutivo hacia el Congreso. Veamos un tema positivo de Salardi que recién empieza, y yo creería que podría recuperar este liderazgo diciéndole no tanto al Ejecutivo como al Legislativo, si es que realmente nos preocupa esta regla fiscal. El Consejo Fiscal ya lo advirtió, ¿no? Hay un informe que ha salido justamente ayer que asegura que el 70% de los agentes económicos no cree que se cumpla la meta del 1% al 2028. Precisamente, profesor, hablando del ministro de Economía, José Salardi, él ha dicho que habrá una sorpresa en términos de crecimiento a nivel regional. Profesor, le agradecemos por estar en la rotativa del aire. Gracias. Conversábamos con el profesor de macroeconomía de la Universidad de Lima, Elmer Sánchez. 7:48 de la mañana, amigos, es momento de ir a una pausa, pero regresamos con más aquí en la rotativa del aire.